Buenos días y bienvenidos. Es un gozo tenerlos acá presentes, a quienes están acá con nosotros y a quienes están viendo el estudio desde su casa. Así es que vamos a orar. Estamos en este maravilloso tema, el Sermón del Monte. Vamos a orar que el Señor nos abra su palabra, abra nuestro entendimiento, que su voluntad sea hecha, ¿verdad? Y que todos podamos recibir el mayor provecho de lo que vamos a estar estudiando. Así es que los invito a ponerse en pie, vamos a orar, vamos a bendecir al Señor, a darle gracias y a comer lo que el Señor tenga servido para nosotros hoy. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser hijos tuyos, Señor, de haber sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque a través de nuestro Salvador hemos sido reconciliados contigo, la causa de todas las cosas. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de caminar contigo en esta existencia. Gracias por mostrarnos el camino a través de tu palabra, por encaminarnos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por alumbrarnos, por hacernos saber que hay una meta, por abrir nuestros ojos para que los fijemos en esa meta y por tocar nuestro corazón, nuestra voluntad y por poner en nosotros la determinación necesaria para caminar en pos de esa meta. Gracias, Señor, porque mientras aún haya tiempo tenemos la oportunidad para seguir creciendo, seguir siendo transformados, seguir siendo liberados de nuestra mortalidad humana, de nuestra carnalidad, Señor, y seguir edificando más y más a Cristo en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por lo que nos estás permitiendo estudiar en estos días. Te damos gracias, Padre Santo, por el pan que has puesto sobre la mesa el día de hoy para nosotros, Señor. Oramos que lo bendigas, bendice tu palabra, Señor, ábrenos tu palabra, háblanos por medio de esta. Señor, haznos ver lo que vamos a escuchar. Bendito Dios, úngela con el fuego de tu Espíritu Santo y marca nuestra voluntad, marca nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. Señor, te lo pedimos. Gracias por la porción pues que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y oramos que abras los ojos de nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, Señor Dios Santo, que tu voluntad sea hecha, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias a Dios, podemos sentarnos. Estamos en el Sermón del Monte y vamos a hacer un pequeño resumen para ubicarnos en lo que vamos a hacer hoy y a ver cuánto caminamos, ¿verdad? Porque tiene una riqueza increíblemente tremenda. Pero el final estas bienaventuranzas, el final del Sermón del Monte es lo que aparece de primero en el capítulo 5, porque el Sermón del Monte fue estructurado de la misma manera como cuando Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí la revelación del tabernáculo, comenzando consigo mismo y descendiendo hasta donde se encontraba el hombre. Así es que encontramos acá las bienaventuranzas. O el resultado de haber recorrido todo este camino. Y al final del Sermón del Monte encontramos el fundamento o el inicio o los cimientos de este edificio espiritual que estamos buscando se formen en nosotros. Y el primer es, aquí tenemos hasta el 36 es la última, ¿verdad? Y aquí tenemos el número 1 es elección. Y ya vimos que tenemos que detenernos y hacer varias elecciones trascendentales en nuestra vida. Hay personas salvas que nunca van a salir de cimientos, porque cuando descubren o se ven enfrentados con la responsabilidad de hacer estas elecciones, pues deciden no elegir caminar más allá, ¿verdad? Y soltar más de lo que habrán soltado hasta ese momento. Bueno, pues ni modo. Este edificio es para los verdaderos discípulos y para aquellos que quieren crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero elección, ¿verdad? La primera es sobre qué clase de terreno vamos a edificar, sobre qué vamos a
a estar fundados o a elegir estar fundados o cimentados. ¿Sobre la arena de nuestro propio razonamiento o sobre la roca de la verdad? ¿Qué va a ganar? ¿Lo que yo opino o lo que Dios dice? Y ahí hay un montón de gente que se queda. La segunda cosa es la voluntad de quién vamos a elegir hacer, porque no vamos a dar muchos pasos sin descubrir que no se trata de que Dios está ahora para servirnos a nosotros. Resulta que nosotros estamos para servir al Señor. Dios no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que ir siendo convertidos y conformados a Dios. Entonces, la voluntad de quién vamos a elegir hacer. Ahora imagínense que apenas estamos en el fundamento para empezar a edificar este edificio, valga la redundancia, en nosotros. Y la tercera cosa es qué clase de árbol vamos a elegir ser, qué clase de fruto vamos a elegir dar. En otras palabras, qué clase de semillas vamos a guardar en el corazón y vamos a abonar y vamos a regar para que éstas den fruto. Si las malas semillas del error, el engaño y todas esas cosas en el viejo corazón, o la buena semilla de la palabra de Dios en el nuevo corazón. Entonces, estas son elecciones básicas. Cuando uno empieza a caminar con Cristo, el Señor es tan sabio con la manera como diseñó este camino para nosotros. Al principio de nuestro camino ni siquiera sabemos que hay elecciones que nos corresponda a nosotros hacer. Y yo, por ejemplo, recuerdo, nunca se me va a olvidar, por supuesto, fue mi experiencia. Pero cuando yo conocí al Señor, cuando le abrí mi corazón y Él me salvó, para mí lo único que me importaba y lo único que existía era que Dios me amaba, Dios me conocía, Dios me salvó, Dios perdonó mis pecados. He sido conectado con lo más grandioso que existe en este mundo. Y eso es todo lo que me interesaba. Yo no sabía nada de responsabilidades que a mí me iba a tocar asumir, elecciones que a mí me iba a tocar hacer al principio. Y el Señor nos habla, nos bendice, nos da, nos va encaminando. Es una luna de miel con el Señor. Pero tarde o temprano empezamos a descubrir que Dios empieza a estrecharnos el camino y empezamos a darnos cuenta que si vamos a dar un paso más, vamos a tener que despojarnos de algo en nosotros, ¿verdad? Si vamos a dar un paso más, vamos a tener que rendir algo. Y así poco a poco vamos descubriendo que a partir de cierto punto del camino ya nos toca a nosotros asumir la responsabilidad de ir haciendo elecciones. Al inicio del camino Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. Y es un error tan grave el que muchas personas cometen cuando enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es el lugar santísimo. Se los digo porque yo recuerdo un seminario enorme que nos dieron cuando éramos, cuando comenzábamos. Y el meollo de todo este seminario era que la salvación, ¿verdad? Eso está en el atrio, pero el bautismo con el Espíritu Santo, ese es el lugar santísimo. Entonces, básicamente lo que nos estaban diciendo es: usted ya habla en lenguas, usted ya llegó, ya creció, ya maduró. Entonces, que gracias a Dios, cuando recibimos ese seminario yo ya sabía mejor. Y yo pensé, lo que este seminario va a hacer es que va a dejar en el atrio estacionada a mucha gente. Si nos vamos al tabernáculo mosaico, el bautismo con el Espíritu Santo sigue estando en el atrio, en el altar de bronce. Es allí donde descendía el fuego, ¿verdad? Con el que se encendían las ofrendas. Bueno, somos bautizados en agua, en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesucristo. Igualmente el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero a partir de allí empezamos a descubrir ya otro tipo de factores en nuestra vida cristiana, porque allí empieza a operar la muerte y la resurrección de Cristo a otro nivel, y el Señor empieza a mostrarnos qué cosas tienen que morir en nosotros, qué cosas tienen que comenzar a vivir en nosotros que todavía no estaban vivas, ¿verdad? Entonces allí es donde empezamos a descubrir que hay elecciones que hacer, hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Entonces el segundo escalón lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? La puerta estrecha, el camino angosto. Yo no sé si siempre lo digo al revés. La puerta angosta y el camino estrecho, o la puerta estrecha y el camino angosto. Una de dos. Y no me acuerdo qué título le pusimos a ese. Yo creo que siempre le estoy cambiando los títulos a cada uno de los principios.
Probablemente restricción. No sé si le pusimos restricción. Restricción, ok, buenísimo. Pero hay un factor que creo que no mencioné la semana pasada con este punto número 2, que también tiene que ver con este punto. Dice, si quieren regresar a Mateo capítulo 7, verso 13. Mateo 7, 13. Entonces empieza uno a darse cuenta que el camino cristiano, el fundamento es un don gratuito, pero si vamos a salir de cimientos, hay responsabilidades, hay elecciones, hay disciplinas personales que tenemos que ir estableciendo en nuestra vida. Y ahorita se los refuerzo con una cita que conocen perfectamente bien, pero tarde o temprano les voy a contar algo. Resulta ser que el camino cristiano o el cristianismo es más que saber acerca del Señor Jesucristo, y es más que servir al Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que es posible servir al Señor Jesucristo y no estarlo siguiendo? Es lo que vimos en el punto 2 en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sirviendo al Señor, pero estaban siendo gobernados por su propia voluntad. Viene el Señor y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el cristianismo es más que servir al Señor. Mucha gente dice, yo sirvo al Señor. Ajá, yo decido cómo, cuándo, dónde. Yo decido dónde me involucro, qué me gusta, qué no me gusta, con quiénes me junto y con quiénes no me junto. ¿Lo ven? Y nos metemos a actividades sin necesariamente estar siguiendo al Señor Jesucristo. Esto es buscando agradarlo, buscando ser como Él, buscando mejorar, buscando hoy ser mejores que ayer, etcétera. Entonces también mucha gente, yo estoy siguiendo a Jesús porque lo estoy sirviendo. No necesariamente, y la prueba pues es este versículo que les estoy dando acá. Cristianismo es seguir al Señor Jesucristo. A los que llamaron cristianos aquí en la Biblia por primera vez era a los seguidores del Señor Jesucristo. Y un servidor de Cristo no necesariamente está buscando ser más como Cristo con cada día que pasa. Un seguidor de Cristo sí está buscando cada día ser más como Cristo. ¿Ven la diferencia? Entonces va. Pero saliendo de este primer punto que es elección, encontramos este segundo. Verso 13, Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ya les expliqué cómo esto se aplica también a seguir caminando más adentro con Dios, no nada más a perdición eterna y vida eterna. No solo se aplica a eso. Esta puerta estrecha, restricción, también le podemos llamar disciplina. Entonces pongamos aquí restricción. Si nos quedamos solo con restricción, pensamos el Señor es el que va a ir estrechándonos el camino y el Señor es el que va a ir restringiéndonos a medida que vamos conociendo más y más su palabra, para que nos movamos dentro de los límites de su palabra. De acuerdo. Pero hay otro lado a esta restricción, que son nuestras disciplinas personales. El Señor nos va restringiendo, pero a nosotros más nos vale aprender a restringirnos a nosotros mismos también y empezar a disciplinarnos a nosotros mismos. El ayuno es una disciplina, después se vuelve un deleite, pero comienza siendo una disciplina. Amén. Orar, levantarse temprano a buscar a Dios antes que el sol de las tribulaciones y las actividades del día salga y se nos derrita el maná, ¿verdad? De la mañana. Orar en la mañana es una disciplina. Leer nuestra Biblia es una disciplina. Practicar muchas de las virtudes cristianas requiere de disciplinas. Y si vamos nosotros a sojuzgar algunas de las inclinaciones de nuestro viejo corazón, necesitamos empezar por
disciplinarnos. Amén. ¿Cómo vencemos la glotonería? No hay para dónde. Disciplina. ¿Qué son las dietas? Disciplinas. ¿Qué es el ejercicio? Disciplinas. Ahora, eso es para cosas temporales, pero igual funciona para las cosas eternas. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y me encanta porque en griego usan la palabra gimnasia. Hagan gimnasia espiritual, hagan gimnasia moral. Eso es disciplina. La conciencia de, no, hoy voy a procurar no actuar como actué ayer en esta situación. Disciplina. Muchas cosas comienzan con disciplinas personales. ¿Cómo se llama? El dominio propio. ¿Qué es eso? Sino disciplinas personales. Amén. Entonces necesitamos ser disciplinados. Alguien nos hizo una pregunta excelente y dice: ¿cómo puede ser que hay gente que no es cristiana y tiene unas disciplinas personales tan estrictas y entonces pues aparentemente por lo menos llevan una vida tan ordenada y son tan exactos con su dieta y con sus ejercicios y con sus cosas y con esto y con lo otro y con lo otro y no tienen al Señor? Bueno, la respuesta es que lo único que están trabajando ahí es lo exterior o lo temporal, ¿verdad? Pero después tenemos nosotros creyentes que son legítimamente salvos y tienen a Cristo adentro, pero son totalmente indisciplinados. Entonces, por sus indisciplinas tampoco pueden reflejar a Cristo en muchas áreas de su vida. ¿Lo ven? Así es que solo las disciplinas sin Cristo pues nos van a ayudar a ser personas como quieran, ¿verdad? Muy rectas o lo que sea, pero un día nos vamos a morir y vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y las disciplinas personales no redimen nuestra alma, eso solo la sangre de Cristo lo hace. Pero por el otro lado, si ya somos creyentes, si a eso le añadimos el ser disciplinados, vamos a llegar a algún lado. Estudiar la Biblia requiere de disciplina. Bueno, graduarse del colegio requiere de disciplina, ¿o no? Y si uno no es disciplinado, ahí va a estar la profesora para ayudarlo a uno a ser disciplinado. Y hoy en día yo ya no sé cómo funcionan las cosas, el mundo está de cabeza. Pero cuando yo era niño y estaba en el colegio, le jalaban a uno la oreja si uno no era disciplinado. ¿Sí? ¿Y saben qué? Crecimos normales, no nos traumamos. Amén. Ok, entonces, disciplinas personales. Ese es el punto número 2. Entonces ven cómo uno tiene que ir haciendo elecciones conscientes, voluntarias. Hay momentos en donde Dios le permite a uno ver con claridad y decir: ok, si elijo por acá, va a estar muy bonito al principio, pero al final de este camino, pues ahí no está el Señor, ¿verdad? Si elijo por acá, a lo mejor estoy negándome ciertas cosas. Bueno, a lo mejor al principio el camino no va a ser tan placentero, pero el final de este camino es el Señor. Entonces, ¿qué voy a elegir? Y elegimos por acá, ¿verdad? Dios mediante. Créanme que hay personas que eligen por acá, ¿verdad? Un día Dios puso a Abraham en una de estas disyuntivas y le dijo: Abraham, tienes dos opciones. O te quedas en Harán con toda tu familia y ahí prosperas y todo lo que quieras, o sigues tú solito caminando quién sabe en qué dirección, dependiendo completamente de Dios, una tierra desconocida, quién sabe qué clase de peligros vas a enfrentar, pero esa es la voluntad de Dios y al final de ese camino está Dios y está tu herencia eterna que eliges. Y Abraham eligió, por supuesto, dejar atrás todo lo que sabía y conocía e irse detrás, dice el libro de Hebreos, buscando una ciudad, ¿verdad? Buscando una ciudad, quién sabe dónde, quién sabe cómo, quién sabe cuál, pero iba buscando una ciudad. Muchas veces Dios nos pone en esas disyuntivas y nos obliga a tener que elegir. Tenemos que elegir, es nuestra responsabilidad. Entonces es así como vamos encontrando este camino, ¿verdad? ¿Lo ven? Y a veces estas elecciones no es algo correcto versus algo incorrecto. No, las dos cosas están bien. Nada más que el fin de una es eterno, el fin de la otra solo es temporal. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Entonces, esas son las bases, esos son los fundamentos. Esto es lo que nos hace empezar a edificar. Y naturalmente, pues el final de todo esto son las bienaventuranzas. Bueno,
Entonces vámonos ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. A ver. Las bienaventuranzas son del 36, viniéndose de arriba para abajo al punto 28. La semana pasada hicimos el 27, que es la sal. Y hoy vamos a hacer 26. Y hasta donde lleguemos. Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ese es el 26. El 25 es: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y cualquiera dirá, pero eso es lo mismo. No exactamente, ahorita explicamos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a hacer el 24. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A ver, y 23. Según yo vamos a hacer todos esos. Es el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y después, a partir de allí, del verso 21 en adelante, 6 veces encontramos al Señor Jesucristo decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, bueno, tratemos de hacer el cuadro grande de esto que vamos a ver acá. ¿Qué cosa nos hace crecer? No es solo conocer la verdad, es hacer algo con ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá, o sea, uno puede ir a clases de teología y graduarse de doctor en divinidades y todo lo que quieran. Si solo es conocimiento teórico, no nos va a llevar muy lejos. La hermana Hicks usa en alguno de sus libros una analogía tremenda. Dice: una persona llena de conocimiento teórico no es mejor que un burro llevando un cargamento de libros sobre el lomo, dice. O sea, solo el conocimiento teórico no nos va a llevar a ningún lado. Y hay a veces en el colegio o en la universidad nos aprendemos de memoria las cosas solo porque queremos ganar un examen, pero son solo puras teorías. Cuando estamos delante de una ocasión en la que tenemos que aplicar lo que se supone que aprendimos, no sabemos ni por dónde, porque son puras teorías. No hicimos nada con eso, no hemos hecho nada con eso. Lo mismo con la palabra de Dios. Nos llenamos de teorías y un día estamos enfrentando un problema, una situación o una elección que tenemos que hacer. Y es como que nunca en la vida oímos todas las teorías que se supone que habíamos oído, ¿verdad? Porque no hemos hecho nada con ellas. Un caso clásico es Moisés, y no que no fuera un hacedor de la palabra, porque sí lo era, pero ahí tenemos una figura. ¿Quién sabía más que Moisés en sus días? Las teorías. Pero esas teorías no lo entraron a la tierra de Canaán. ¿Lo ven? Entonces no es la letra, no son las teorías. Es más que eso, es qué hacemos con esas teorías. Cuando hacemos algo con lo que sabemos, entonces esa verdad va cobrando vida, se va grabando en las tablas de nuestro corazón, va convirtiéndose en parte de nosotros mismos. Una siguiente ocasión ya no tenemos ni que pensar cómo abordarla. No, lo hacemos automático, porque esa porción de la verdad ya es parte de nosotros, ya sabemos actuar. Entonces el Señor está enseñando aquí algo tremendo. Le está enseñando a sus discípulos. Agarra siempre a los fariseos y a los escribas de ejemplo de lo que no se debe hacer. Los escribas, los fariseos eran las personas más instruidas de la época y de toda la comarca.
Pero una y otra vez dice, bueno, pues ok, de acuerdo, escúchenlos, ¿verdad? Pero no los imiten, porque saben un montón, pero no hacen nada. Y mucho de lo que saben también son añadiduras que a lo largo de la historia los hombres fueron haciéndole a la palabra de Dios. De tal manera que dejaron la palabra por un lado. En el caso de los fariseos, ¿se acuerdan? Para ellos era más importante la tradición oral que lo que decía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Jesús usó a los fariseos de ejemplo diciéndoles, miren todo lo que saben. Pero miren la conducta de los fariseos, dice. Y en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Dice, miren las obras o las acciones de los fariseos. Todo lo que les importa es hacer al pie de la letra, lo externo. ¿Se acuerdan que el Señor les decía, pues no les dijo que dejaran de diezmar, pero los usó de ejemplo hasta con eso? Dice, miren a los fariseos, dice, cuando es tiempo de diezmar, cuentan cuántos frijoles tienen en su platito y agarran el 10% del número de frijoles. Cuentan cuántas semillitas de comino tienen en su frasquito y diezman exactamente lo que había ahí. Pero dice, pasan por alto la misericordia, pasan por alto el amor, pasan por alto todas esas cosas. Entonces no sean como ellos. La justicia de los fariseos era solo buscando ver cómo cumplían por fuera con algún precepto y con la intención de que la gente los viera, para que viera cuán piadosos eran. Entonces dice, si nuestra justicia es así, o sea, si ese es nuestro cristianismo, olvídense, no vamos a llegar a ningún lado. Y hay personas que se involucran, ¿verdad?, en sus iglesias y hacen aquí y hacen allá. Y hay casos en donde lo hacen para que noten, para que los vean y para que se los celebren. Se está refiriendo a una cosa totalmente externa. Pero dice, no, si vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo o seguidores del Señor Jesucristo, incluso vamos a tener que agarrar la letra de la ley y ver más allá, cavar y ahondar y atravesar esa arena. Eso también representa la arena. Y encontrar la verdad, encontrar la roca, encontrar el principio. Aquí está la letra de la ley. Y los fariseos eran tan estrictos con eso que, ok, no harás ninguna labor ni tú ni tu siervo en el día de reposo. Entonces se volvieron tan minuciosos que le decían a la gente, mire, si son tantos gramos de peso, eso sí lo puede llevar de un lado al otro, pero si se pasa de ese peso, entonces ya no puede. Si va a caminar 1 metro está bien, pero si va a caminar 1 metro con 5 centímetros, entonces ya no está bien. Y se volvieron tan minuciosos con la letra de la ley y nunca en su vida encontraron este reposo que solo se encuentra en el Señor Jesucristo y en hacer la voluntad de Dios. Amén, ¿me explico? Entonces viene Jesús y dice, vamos a ver, verso 17, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa debilitar, hacer vano, disolver. Yo no vine a disolver la ley y los profetas. Yo vine a cumplirlo. Ahora Jesús no lo encontraban contando sus frijolitos para diezmar exactamente el 10%, ¿verdad? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, la jota, eso ya se los he explicado, no se refiere a una letra, a una jota, se refiere a la letra yud, que es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo. Y tilde son esos adornitos, esos pequeños apéndices, cuando ven ustedes el hebreo escrito, digamos, en textos así muy elegantes, ven que le ponen coronitas y piquitos y adornitos a las letras. No sé si lo han observado. A eso se refiere con tilde. Entonces dice, ni siquiera la marquita más chiquita de una letra del alfabeto va a pasar sin que todo se haya cumplido. Yo vine a cumplir todo lo que está allí, pero ¿cómo lo vengo a cumplir? Dice, yo vengo a
a cumplir la verdad, los principios. Yo vengo a cumplirlos y vengo a enseñarles a encontrar la verdad, a encontrar los principios detrás de todo lo que la Biblia dice, a doblar sus rodillas, a orar y a decir: Señor, ¿dónde está la aplicación práctica para mí detrás de este principio, detrás de esta historia, detrás de esta cosa? ¿Cómo puedo cumplir yo con esta porción? Hemos estudiado tantas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que llevar encima 8 piezas de vestidura, ¿se acuerdan? Pues en el libro de Colosenses nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Entonces allí es como vamos nosotros descubriendo cómo podemos aplicar eso. Cómo en la antigüedad un individuo se vestía de manera literal de esa forma. Hoy, a través de Jesucristo, nosotros podemos vestirnos de manera moral y espiritual, de la misma manera como se vestía el sumo sacerdote, nada más que por dentro. Y el sumo sacerdote hacía sus ejercicios religiosos por fuera. Nosotros adoramos al Señor y reflejamos su gloria desde adentro para que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Esa es la Biblia. Para eso existe. No es para que nos hagamos expertos en historias y en personajes y en épocas. Es para que encontremos aquí los principios de verdad que Dios nos está dando, para que los practiquemos, para que tengamos una relación personal con la palabra de Dios. Amén. No hay nada más maravilloso que leer la Biblia sabiendo que es la carta de amor que Dios nos dedicó a nosotros como individuos de manera personal. Y viene Dios y en primer lugar dice: te amo. Y aquí está toda la prueba. Y en segundo lugar dice: ahora yo sé que me amas, te voy a enseñar a demostrármelo. Te voy a enseñar a practicarlo, a hacerlo de manera práctica. Y entonces tenemos toda esta instrucción. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué parte de la palabra de Dios estamos practicando? Buscando ser hoy mejores que ayer. ¿Qué lado de nosotros estamos buscando vencer hoy? Buscando ser hoy mejores que ayer. Ejercitémonos para la piedad. Hagamos gimnasia espiritual y moral. ¿Sí? Todos los días debiéramos estar meditando en algo, trabajando en algo, formándonos disciplinas nuevas, disciplinas personales. Hubo un gran avivamiento promovido por John Wesley y su hermano Charles Wesley. Y algunos de ustedes tal vez han leído la biografía de la mamá de ellos, Susanna Wesley. Ella pasó a la historia, también era una mujer piadosa, tremenda. Pero Dios usó a John Wesley para fundar lo que hoy es el metodismo, la iglesia metodista. Nada más que los orígenes de la iglesia metodista son, tenemos que decir cómo es, bastante diferentes a lo que se ve hoy en día. Y les llamaron metodistas en son de burla, porque eran personas que querían vivir una vida de santidad, agradando a Dios de tal manera que establecieron un montón de disciplinas personales para orar y para conducirse y para tratar con los demás. Entonces en son de burla les pusieron metodistas porque eran metódicos. Pero en los avivamientos de Wesley se oye acerca de derramamientos del Espíritu Santo y cosas increíbles, asombrosas y maravillosas cuando en la historia ocurrieron esas cosas. Amén. ¿Por qué les estoy hablando de Wesley ahorita? Algo les iba a decir. Por lo de metodistas. Pero para ellos el ser disciplinados fue el resultado de tener un corazón encendido para Dios. ¿Cómo va uno formando estas disciplinas? Bueno, lee uno un principio y dice uno: ok, bueno, yo quisiera practicar esto, yo quisiera implementarlo en mi vida. Señor, dime cómo, dame una manera muy, muy práctica cómo implementar este principio, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda en nuestra conducta diaria, en nuestras actividades diarias, a traer al escenario ese principio y practicarlo allí. Por ejemplo, Señor, ¿cómo puedo yo mostrarle tu amor o algún lado de tu naturaleza, de tu mansedumbre, por ejemplo, a esta persona con la que me voy a juntar el día de hoy? Dame una manera, dame la oportunidad.
Y entonces estamos en conversación con esa persona, pero estamos conscientes de querer practicar algo. Cuando se da la oportunidad, agarramos la oportunidad. Y entonces actuamos o hablamos o respondemos de una manera determinada. Cuando regresamos a casa vamos a brincar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dio para practicar eso. Amén. Por ejemplo, en la antigüedad los varones judíos se vestían de una manera específica. ¿Se acuerdan que se tenían que poner un listón azul en el borde de sus túnicas y tenían que hacerse 4 orlas en los 4 lados de su túnica? Bueno, eso los distinguía del resto de la gente. Todo el mundo sabía que ahí iba un judío. Entonces viene uno y lee eso y dice: ok, Señor, ¿cómo podemos practicar eso hoy? ¿Cómo puede la gente adivinar que yo soy cristiano sin que necesariamente nos comuniquemos? ¿Habrá alguna manera como yo lo pueda reflejar? ¿Lo ven? Y Dios nos va enseñando cómo. Dios nos va diciendo cómo. Teníamos unos amigos en un estudio bíblico cuando yo comenzaba hace años. Era un estudio bíblico que nos daba la doctora Esparza. Y él contó una historia. Un día salió de su casa y solo se metió al carro y se fue a la carretera y dijo: Señor, hoy quiero servir a alguien. Quiero servir a alguien porque te amo y quiero agradarte a ti. Quiero servir a alguien, dame la oportunidad de servir a alguien. Iba manejando por la carretera y de repente alguien con la llanta pinchada. Entonces se estacionó, le cambió la llanta, pero estaba contando su historia, ¿verdad? Dice: y de paso déjenme contarles que una de las cosas que más detesto es cambiar llantas. Entonces todos nos reímos, ¿verdad? Porque el Señor es tan especial. Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? ¿Qué puedo hacer, Señor, para dejar brillar mi luz delante de los hombres? Entonces lo que Jesús está diciendo es: hasta la última letrita del alfabeto hebreo, hasta la última colita que adorna las letras, todo eso tiene un cumplimiento. Todo eso son principios, es verdad que podemos practicar, que debemos practicar. Qué diferente sería nuestro país, que tiene, por la gracia de Dios, un porcentaje de cristianos tan alto, si los cristianos actuaran como tales. ¿Cómo? Buscando, ¿cómo puedo practicar un principio hoy, Señor? ¿Qué puedo hacer hoy para reflejar tu gloria? ¿Verdad? Y de paso Jesús dijo: ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar. Vamos a ver, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y efectivamente todo lo que está escrito en nuestra Biblia va a quedar cumplido cuando pasen el cielo y la tierra. Esto entre paréntesis: el cielo y la tierra van a pasar y Dios tiene reservados nuevos cielos y nueva tierra para el futuro. Quiere decir que esta manera que hemos aprendido cómo practicar las escrituras habrá pasado. Cuando estemos del otro lado, ¿quién sabe qué va a abrir Dios? Porque su palabra va a ser la misma por toda la eternidad. ¿Quién sabe qué ángulos de su palabra nos va a abrir Dios cuando estemos con Él del otro lado y podamos empezar a descubrir un mundo completamente nuevo con la misma verdad, los mismos principios? Emocionante, ¿sí? Eso de paso se los dije. Entonces, verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ahí está pues. Pero ¿saben lo que ocurre? ¿Qué será un mandamiento grande y un mandamiento pequeño? Probablemente un mandamiento grande es: si ofendiste, tienes que arrepentirte y ponerte a cuentas. Un mandamiento pequeño sería lo del listón celeste, tal vez en el borde del manto, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo parecerme más a Cristo aún en mi manera de vestir? ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad? Por ahí podría ser. Ok. ¿Saben lo que ocurrió cuando yo me atravesé con este versículo la primera vez? Empecé a buscar ser más minucioso con las cosas más minuciosas que mencionan las escrituras.
Y empecé a mencionarlas por las experiencias que yo estaba teniendo con eso. ¿Saben qué me conseguí? Persecución de parte aún de mis propios pastores. Eso es legalismo. Qué exageración. Y usaban una expresión: estás tratando de partir un cabello por la mitad. Qué exagerado eres. ¿Qué necesidad hay de eso? Pero yo estaba leyendo aquí que eso me va a hacer ser grande por toda la eternidad. Tener cuidado con las cosas más pequeñas. ¿Lo ven? Entonces, ¿a quién le hacía caso? ¿A quién le hacía caso? Y hoy en día, y lean el libro del costo del discipulado, lean a Dietrich Bonhoeffer. Hoy en día se ha abusado tanto de la gracia de Dios que la gracia para mucha gente es sinónimo de seguir viviendo mi vida carnal, mundana y pecaminosa sin ningún remordimiento por la gracia de Dios, porque Dios me da su gracia. Y eso no es. Pero esa es la gente que cuando uno empieza a practicar las cosas más pequeñas y minuciosas de la palabra de Dios en su vida diaria, lo tildan a uno de fanático o lo tildan a uno de legalista. A lo mejor les ha pasado a ustedes también. Pequeños detalles, pequeñas cosas, uno se los tropieza en la Biblia, uno empieza a practicarlos. Ay, ya se fanatizó, ya se torció, ya se fue quién sabe para dónde. Y el mundo cristiano en general no entiende lo que estamos estudiando nosotros ahorita y no les interesan las cosas más minuciosas de la palabra de Dios. Al contrario, las aborrecen y las abominan y ¿cuál es la palabra? Las vilifican y vilifican a una persona que está buscando practicar aún las cosas más minuciosas. Amén. Si no les ha pasado, les va a pasar. Les va a pasar. Pero dice, de manera que cualquiera que quebrantar, bueno, igual, disolver, debilitar. En griego la palabra quebrantar, ¿saben qué significa? Significa librarnos de la atadura o de la cadena que nos tenía amarrado a eso. En otras palabras, librarnos de la responsabilidad de practicar esta cosa pequeñita que de repente el Señor nos reveló de su palabra. Librarnos de la responsabilidad, librarnos de la restricción que eso nos impone si decidimos practicarlo. Amén. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. O sea, no solo yo no los hago, le digo a la gente, pero ¿qué te pasa? Ya te estás enloqueciendo. ¿Por qué te preocupas por esas cosas? Dice, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Apocalipsis 11, 18. Así es que si el Señor nos está llamando a ser más minuciosos, más cuidadosos, y esto es por amor, no es por ninguna otra cosa, por amor al Señor. Pero si Él nos está abriendo las Escrituras, estamos viendo cosas que Dios quiere que implementemos en nuestra vida. Hagámoslo, nos vamos a ganar el disgusto de los demás, pero eso es lo que nos va a llevar a ser grandes por toda la eternidad. Ahora, ¿qué es grande? Más peso, más gloria. Amén. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí tienen, hay pequeños en el reino de Dios y hay grandes en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. No dejan de ser siervos de Dios, pero se quedarán pequeños por toda la eternidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hicieron con los mandamientos más pequeños? Amén.
Por eso ven que pues aquí las cosas son diferentes. ¿Por qué no decirlo? Porque entendemos estas cosas, pues. Y si las hacemos, pues tenemos que enseñarlas, porque hemos cosechado el gozo de caminar con Dios de esa manera. Amén. Eso es todo el asunto. ¿Lo ven? Está en la Biblia. Ahora yo me pregunto si todas estas grandes doctrinas populares que han salido hoy en día incluyen el Sermón del Monte como parte de su currículum. Pareciera ser que un montón de predicadores no saben que existe el Sermón del Monte en la Biblia, ¿verdad? Estoy hablando en serio y con celo. Amén. Amén. Porque no se le está enseñando a los cristianos a seguir a Cristo, a seguirlo. Y eso es lo que define a un cristiano, alguien que sigue al Señor. No solo alguien que sabe acerca del Señor, no solo alguien que sirve al Señor. Amén. Bueno, entonces la palabra. ¿Qué clase de justicia espera Jesús ver en nosotros? Pues algo más alto y más profundo que la justicia que pretendían tener los fariseos. En otras palabras, no es algo exterior, no es algo superficial, es algo que sale de nuestro amor por su palabra y nuestro deseo por practicarla. Aún las cosas más pequeñitas que hay en la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces en Mateo capítulo 5, del verso 15 al 16, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nos vamos de atrás para adelante, ¿qué está diciendo? Dice: pongan por obra la palabra de Dios y van a tener una lámpara encendida, van a tener un candelero sobre el cual poner su lámpara, y todo el mundo va a ver la luz que van a emanar ustedes. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo mosaico, había un candelero, la menorá, que tenía una caña central, tenía 6 brazos, 3 de cada lado, la base, y a eso es a lo que se le llama el candelero. Cada brazo tenía 9 adornos y la caña central tenía 12 adornos, para un total de 66 adornos, que es el número de libros que tenemos en nuestra Biblia. Y las lámparas se refiere a las lamparitas de aceite que se ponían sobre el candelero. Es a eso a lo que se le echaba aceite. Y el fuego lo obtenían del altar de bronce, del fuego que se encendía cuando se quemaban las ofrendas. Y entonces la lámpara alumbraba. Estas lámparas muy bien hubieran podido no ponerlas sobre el candelero. Hubieran podido poner una lámpara por acá. Pero ¿cuánto alumbra una lámpara si la ponemos ahí abajo? Y más si la tapamos con un cesto. Así traducen esto de almud, lo traducen en algunas Biblias como un cesto. Era una medida de grano. Hoy en día sería probablemente un barril, un guacal. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo escondemos? Ahí no se mira. Ahora, para que tengamos una lámpara encendida, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo. Para que tengamos una lámpara encendida necesitamos el aceite. Ese es el combustible. Y necesitamos el fuego. Eso es lo que enciende el combustible. Y tanto el aceite como el fuego son ministerios, obras que hace el Espíritu Santo. Entonces un día viene el Señor y nos bautiza con su Espíritu Santo y nos unge con su Espíritu Santo. Entonces tenemos una lámpara. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esa lámpara para que sea de provecho no solo para nosotros, sino para el resto de la gente que está en casa? Tenemos que tomar esa lámpara y ponerla sobre un candelero. ¿Saben qué es el candelero? Es la palabra. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, hay una diferencia entre la lamparilla y la base sobre la que se pone la lamparilla para que alumbre todo el espacio, todo el ambiente. Entonces viene el Señor y dice: practiquen mi palabra, ámenla.
Si amamos al Señor, vamos a amar su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si no guardamos la palabra de Dios, no importa cuánto digamos con los labios que amamos al Señor Jesús, estamos probando lo contrario. Cuando guardamos su palabra, ¿qué es guardarla? ¿Ir a un instituto bíblico y llenarnos de teoría? No, es encontrar un principio y decir: ala, Señor, dame la manera práctica, ¿cómo puedo yo implementar esto en mi vida? ¿Cómo puedo practicar esto? Amén, ¿cómo puedo cumplir con esto? Y como les digo, Dios da unas maneras maravillosas, ¿verdad? A veces muy personales, muy particulares, muy peculiares. Pero cuando la palabra se va grabando en nuestro corazón, entonces, cuando recibimos una visitación por parte del Espíritu Santo, esa luz no se va a apagar. La vamos a poner sobre la lámpara de la palabra, sobre el candelero, perdón, de la palabra. Y entonces la palabra y el Espíritu Santo van a ser una lámpara que alumbre a todos los que están en casa. Este principio, verso 15 y verso 16, habla del candelero en el corazón de los hombres. Dice: ustedes han sido llamados a ser un candelero. Ustedes han sido llamados a tener un candelero o una base, que es la palabra, y a estar llenos del Espíritu Santo, llenos de aceite y llenos de fuego. Ese es el Espíritu Santo, la vida, el gozo que nos da el Espíritu Santo. Pero si no lo ponemos sobre la palabra, no va a ser de provecho. Se va a quedar solo en una experiencia. Ay, el Señor me tocó el domingo, qué lindo estuvo. Ok, maravilloso. ¿Qué va a hacer con ese aceite y ese fuego? Amén. Y esa es otra cosa que ha pasado mucho hoy en día. Muchos cristianos van a la iglesia con la idea de que a la iglesia se va esperando experimentar o sentir algo. Yo toda mi vida fui, ahora yo por supuesto que he ido a la iglesia y sigo yendo a la iglesia esperando experimentar algo. Pero para mí lo más importante desde hace muchos años fue ir a la iglesia para aprender algo más. Saber algo más. ¿Por qué? Porque, ok, ya practico esto. Ahora díganme qué más. Ahora quiero practicar algo más. Díganme qué más. ¿Cómo puedo agradar al Señor más? Amén. Entonces viene el Señor y nos unge con aceite fresco. Nos toca con su Espíritu Santo. Se enciende nuestro amor por el Señor. Bueno, como estamos practicando la palabra de Dios, tenemos un candelero sobre el cual poner el aceite y poner el fuego. Entonces se nos ilumina la palabra de Dios y podemos en casa, con gozo, con fuego y con amor, podemos contarle a otros lo que sabemos, lo que hemos aprendido. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo quiere Jesús que seamos? Y entonces su lámpara va a alumbrar a todos los que están en casa. Ven, aquí no está hablando de llenarnos de teorías y sentar a todos en la casa. Bueno, te voy a dar una lección bíblica. Te tienes que aprender esto de memoria o sea, hay que empezar por ahí, pues, porque por algo hay que empezar. Pero si va a ser solo una cosa sin vida, una cosa teórica, una cosa fría, sin vida, con razón un montón de muchachitos que se crían en hogares cristianos a la primera oportunidad salen corriendo y dicen: qué horror, qué aburrido, ¿o no? Ajá. Pero si tenemos un candelero viviente aquí adentro, porque cada vez que leemos la Biblia no solo es: ya cumplí con el requisito de leer 3 capítulos al día. No, con cuidado, con amor, con la intención de ver qué nos va a decir el Señor hoy, y luego ir al Señor y decirle: ok, Señor, dame la manera práctica, cómo puedo yo implementar esto en mi vida. Hazme tener una experiencia con esto. Permíteme experimentar esto que estoy leyendo acá. Y esto lo quiero para mí, Señor. Entonces se está formando un candelero viviente y el Espíritu Santo tiene donde posarse. Y esto va a ser de mucho provecho. La verdad que está creciendo en nosotros la vamos a emanar hacia afuera. Se va a traducir en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Palabra puesta por obra. Amén. Y entonces la gente va a glorificar al Padre cuando vean nuestras buenas obras. ¿Me estoy explicando?
Lo que Jesús está enseñándonos aquí es cómo tener una relación viva con Él a través de la palabra. Cómo practicar la palabra, cómo reflejar a Cristo, cómo ser reales, cómo ser verdaderos, cómo dejar de ser religiosos, evangélicos e iglesieros y convertirnos en personas verdaderamente espirituales, llenas de vida, de gozo, de amor, que emanen el amor y la presencia de Dios que está en sus vidas. El mundo ya está hasta aquí, de gente religiosa, evangélica e iglesiera. Amén. Y si nuestro país, que tiene un porcentaje tan alto de cristianos, está en la condición en la que está, es porque probablemente la mayoría son evangélicos, religiosos e iglesieros. Pues mire, mucha gente, religión a evangélico. ¿Por qué? Pues voy 1 hora a la semana a la iglesia. Es algo así como los fariseos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Cristo vino a destruir todos esos ídolos e imágenes que hay en el corazón de la gente y vino a tratar de enseñarnos cómo convertir esto en una experiencia viva, maravillosa, gloriosa, grandiosa, gozosa. Los cristianos son las personas, o debieran ser las personas más gozosas que hay sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque cada cosa que les pasa es una oportunidad para irradiar la luz de Cristo, la luz de la verdad, practicar un principio, dar a conocer al Señor a la otra persona, aunque nos esté lastimando. Amén. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Ahora, miren, el verso 14, el verso 15 habla del candelero que alumbra a todos los que están en casa. Pero el verso 14 habla de ser una ciudad que alumbra al mundo entero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, ¿cómo nos graduamos de ser un candelero que alumbra a todos los que están en casa a ser una ciudad que está sobre un monte y alumbra al mundo entero? ¿Cuál es la diferencia entre una casa y una ciudad? La ciudad sería un montón de casas. Quiere decir que la luz está alumbrando ya no solo este rinconcito de mi vida o este otro rinconcito de mi vida. Resulta que la luz está alumbrando esta parte de mi vida y esta otra parte de mi vida y esta otra parte de mi vida. Y al rato tengo tanta luz que me convertí en una ciudad, la Nueva Jerusalén, formada en mi corazón. Amén. Y entonces cuando hay suficiente luz de la verdad en nosotros, ya no solo alumbramos a los que están en casa, salimos a la calle y sálvese quien pueda, sálvese quien quiera. Amén. Estamos dejando brillar nuestra luz de otra manera, a otro nivel, por la experiencia personal que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo. ¿Están viendo lo que estoy tratando de decir? Jesús nos está enseñando a tener una relación viva, diaria con Él, emocionante. Entonces por eso está insistiendo en todas estas cosas. Dice, no sean como los fariseos, o sea, por fuera se veían hechos una maravilla, ¿verdad? Pero dice, solo es externo, solo son formalismos, solo son cosas que hay por fuera. Hacen las cosas para que los vean. No, establezcan una relación personal viva con el Señor Jesucristo, con su palabra. Conviertan pues su palabra no en una cuota que hay que llenar todos los días, sino en una experiencia viva, y van a tener un candelero sobre el cual se va a poder posar el Espíritu Santo, y entonces la palabra va a estar tan viva en ustedes que los de casa van a saber que, ala, cómo has cambiado, ya no sos el mismo. Y tarde o temprano vamos a estar tan llenos de luz que nos vamos a graduar de tener un candelero adentro a tener una ciudad adentro. Amén. Bueno, eso es en esencia. Voy a orientarlos acá porque así tienen una referencia al estudio que dimos hace años. El punto 26 es la nueva ciudad en el corazón.
La nueva ciudad en el corazón. Ese es el versículo 14. El punto 25 es el candelero en el corazón. Y ese es el verso 15 y 16. El punto 24 es mi amor por la palabra. Amor por la palabra. Es del verso 17 al verso 19. El punto 23, pues ya no llegamos. No, sí lo mencionamos. El punto 23 es nuestras obras de justicia. Obras de justicia. Ese es el versículo 20. Y que estas tienen que ser superiores pues a las de los fariseos, que sus acciones eran solo cosas externas, cosas exteriores, no eran el resultado de una relación viva, transformadora con el Señor Jesucristo. Espero haberme dado a entender con estos puntos. Estoy agarrando bloques para que veamos un poquito más el cuadro acá, ¿verdad? Pero Jesús está enseñándole a sus discípulos cómo vivir esta cosa, cómo caminar este camino, cómo tener una relación viva, personal con esto. Mucha gente reduce su cristianismo a la acción de hacer acto de presencia a un servicio evangélico una vez a la semana. Eso no es cristianismo. Ahora, eso es mejor que nada. Siga yendo, no deje de ir. Pero el cristianismo es algo más que eso. La nueva Jerusalén no se va a formar si no salimos de ahí, pues, si no pasamos de allí. ¿Sí? ¿Cuánta gente va a las iglesias y uno observa, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Señor, a lo mejor yo estuve así en algún momento, tú tuviste misericordia de mí, la vas a tener de la gente también, ¿verdad? Pero a veces uno sabe cuando la gente vino obligada, ¿verdad? Especialmente los chicos a veces. Y están los papás pellizcando a los niños y dándoles de codazos y todos los niños así. Bueno, pues qué bueno que sigan viniendo, que no dejen de venir, ¿verdad? En una de tantas el Señor los toca. Pero hay personas que siguen así 40 años después. Entonces solo fue exterior, solo fue por fuera. Solo es un requisito que están cumpliendo, a lo mejor ni siquiera para agradarse a ellos mismos, tal vez para agradar a alguien más, ¿verdad? Etcétera. Pero el Señor lo que nos está dibujando acá es una relación personal viva, maravillosa, gloriosa y gozosa con Él. Eso es seguir a Cristo, eso es ser un discípulo de Cristo. Amén. Y la experiencia continua, diaria, de estar buscando oportunidades para practicar un principio, para pagar, no devolver mal por mal, sino para pagar mal por bien. Ya vamos a ir llegando a todo eso. Oportunidades para no vengarnos si nos dijeron algo, si nos hicieron algo. Pongamos la otra mejilla. En otras palabras, no convirtamos eso en una guerra solo porque me hizo y me dijo. Un discípulo de Cristo busca la oportunidad para practicar estas virtudes y por eso se vuelve tan emocionante la vida cristiana. Amén. Bueno, hasta ahí, suficiente. Si no, los voy a ahogar. Espero haber hecho sentido con esto. Amén. Pero por eso es tan emocionante el Sermón del Monte y todo el resto de las escrituras. Amén. Y por eso fue que mandaron a Jesús a la cruz, porque simplemente todo esto no encajaba con el fariseísmo, ¿verdad? Amén. Y a lo mejor nos traten de crucificar a nosotros también, especialmente, como les digo, si empezamos a tener el gozo y la voluntad de cumplir hasta con las cosas más pequeñitas que aparecen en la palabra de Dios. Pero no importa, vamos a estar bien gozosos. Amén. Y el Señor va a estar gozoso. Bueno, gracias a Dios. Algo hicimos, ¿verdad? Algo hicimos. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por su palabra. Pongámonos en pie y bendigamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor Padre, por mostrarnos el camino. Señor Jesús, gracias por enseñarnos, Señor Dios, los misterios, los tesoros, los secretos acerca de cómo tener efectivamente una relación viva contigo. Gracias, Señor, por despertar en nosotros el deseo, Señor Dios Santo, el deseo de querer ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos seguidores tuyos. Señor, oro, Padre,
que en estos días nos abras las Escrituras, a lo mejor como nunca antes. Haznos ver, Señor, haznos detenernos aún en los detalles, haznos regocijarnos en toda la verdad que has puesto allí y haznos tener la voluntad de pedirte cómo podemos implementar eso en nuestra vida, cómo podemos practicarlo, cómo podemos tener una experiencia con esos principios. Ayúdanos, Señor, a practicarlos. Ayúdanos, Señor, a tener una relación así, viva, emocionante, gozosa contigo por medio de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, Señor, haznos ser más cuidadosos con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que estamos estudiando. Ayúdanos a pescar, Señor, con nuestra mente, con nuestros oídos, los detalles, Señor, de tu palabra y a implementarlos, a hacerlos nuestros, a practicarlos, Señor. Conviértenos en verdaderos seguidores tuyos, en verdaderos discípulos tuyos. Haznos experimentar el gozo de serlo, Señor, y el gozo también de ser perseguidos por causa de tu nombre cuando la gente no entiende, cuando no sienten por ti lo que sentimos nosotros por ti. Gracias por el privilegio, Señor. Señor, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnosla. Gracias por bendecirnos con ella. Oro, Señor Dios, que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria. Santificado sea tu nombre. En tu precioso nombre oramos, Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Los amamos. Ha sido un gozo tenerlos nuevamente por acá.